unas más frecuentes que otras, pero siempre deben tenerlas en cuenta como el diagnóstico diferencial. Ese paciente que les llega a ustedes con dolor en hipocondrio derecho, que les llega febril, que tiene leucocitosis, lo primero que ustedes se pueden imaginar y que se deberían imaginar es una colecistitis aguda. Pero existen entidades como lo son el absceso hepático piógeno, que si bien no es tan frecuente como una colelitiasis, una colecistitis, una colangitis, tiene una incidencia de 3.6 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. No hay diferencias significativas en el sexo, etnia o carácter geográfico para su aparición. ¿Listo? Y la relación aproximada entre hombres y mujeres es de 1.5 a 1. De pronto un poquito más frecuente en los hombres, pero fíjense que no hubo una diferencia ni de 2:1, ni de 3:1, ni de 4:1. ¿Cuándo se produce un absceso piógeno, un absceso bacteriano puramente? Cuando el inóculo de bacterias, con independencia de la vía de exposición, supera la capacidad del hígado para eliminarlo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Sucede y pasa que el hígado tiene su mecanismo de defensa. El hígado es, por decirlo así, el laboratorio bioquímico de nuestro organismo. Y si se dan cuenta, el hígado tiene una circulación diferente que ya se las debió de explicar el doctor Otto Goiti. El hígado recibe el 75% de su volumen sanguíneo de la vena porta y solamente el 25% restante de la arteria hepática. ¿Pero de dónde viene la vena porta? La vena porta se forma de la unión de la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, con la vena esplénica. Ellas forman la porta. Pero previamente en la esplénica cae la mesentérica inferior. Entonces, ¿qué sucede? Toda la circulación venosa de las vísceras, estoy hablándoles de intestino delgado, estoy hablándoles de intestino grueso, toda llega al hígado, todo lo que se drena de los intestinos va a llegar al hígado. Por eso es que nosotros comemos y la comida pues se metaboliza allá, los sustratos, los nutrientes. Por eso es que cuando tomamos una pastilla se metaboliza en el hígado, porque todo lo que se absorbe va directo al hígado a ser metabolizado. Igual pasa con las bacterias. Si hay bacterias que van desde el punto de vista del torrente digestivo, van a llegar directamente, pueden cerrar los micrófonos, van a llegar directamente al hígado y ahí es donde va a darse la colonización bacteriana cuando la barrera que estamos hablando supera la capacidad, es superada por la capacidad. No sé si ustedes pueden aceptar a los que están ahí en la sala de espera, que dicen, las personas están esperando en la sala de espera. Burritos. Las potenciales hepáticas de las bacterias son el árbol biliar, la vena porta, la arteria hepática y la extensión directa de un nido de infección próximo y los traumatismos. Son las principales causas, pero la principal vía no se les olvide que es la hematógena. El árbol biliar, listo. Si hay un procedimiento invasivo en la vía biliar, si hicimos una exploración de las vías biliares, puede que por ahí suban las bacterias hasta el hígado. La vena porta es la principal. La arteria hepática muy raramente lleva bacterias. Y la extensión directa de un nido de infección próximo. Ejemplo, pacientes que tengan neumonía. Los pacientes que tienen neumonía con derrames pleurales tabicados o llamados empiemas pueden causar abscesos hepáticos por translocación bacteriana a través del diafragma. ¿Listo? Patogenia. Junto con las infecciones criptógenas, las infecciones de origen biliar son actualmente las más comunes, son las causas más comunes de abscesos hepáticos. ¿Listo? Junto con las infecciones criptógenas, las infecciones del árbol biliar. Ejemplo, la colangitis. Un paciente que haya tenido una colangitis previa, que haya sido tratada, muy fácilmente puede posteriormente al mes o al mes y medio debutar con un absceso hepático. Listo. El eslabón común de todas las causas del absceso hepático a partir de la vía biliar es la obstrucción y la presencia de bacterias en el árbol biliar. La bilis, al igual que la orina, mientras se encuentren obstrucciones de su flujo, se van a tender a infectar por translocación bacteriana. Por eso, en los casos en los que hay coledocolitiasis, es muy frecuente que exista la colangitis. Y la colangitis posteriormente puede llevar a la formación de estos abscesos piógenos. La anastomosis bilioentérica. ¿Qué es una anastomosis bilioentérica? Generalmente, el colédoco drena aquí, ¿a dónde?
drena a la segunda porción del duodeno en el esfínter de Oddi. Eso es lo fisiológicamente normal. Acuérdense que el esfínter de Oddi normalmente está cerrado, mide 3 milímetros, y solamente se abre cuando se necesita el paso de bilis para realizar la digestión de los alimentos. En los casos en los que hubo la necesidad de hacer una anastomosis bilioentérica, es decir, conectar el colédoco a un intestino, porque de pronto ya se hizo una operación grande como un Whipple, que es una pancreatectomía cefálica con extracción del duodeno, o hubo una lesión de vía biliar que no se pudo reparar, se amputó el colédoco y hubo que conectar ese colédoco directamente a una porción de intestino delgado, ahí ya no va a haber barrera natural, no va a haber esfínter, como el ODI, que está cerrado y solamente se abre cuando es necesario. Va a estar una comunicación permanente entre un intestino y la vía biliar. Entonces, por ahí pueden ascender las bacterias. Listo. Por eso es un puente muy fácil de comunicación y de formación de accesos cuando hay anastomosis bilioentérica. Infección ascendente de la vena porta, lo que les explicaba, la pielofeblitis. Cuando hay infecciones intraabdominales a nivel intestinal, se absorben o se van esas bacterias por el torrente sanguíneo y van directamente ¿a dónde? Al hígado. Toda infección generalizada, ejemplo, endocarditis, neumonía, osteomielitis, puede ocasionar bacteremia e infecciones hepáticas a través de la arteria hepática. Eso es lo que es la famosa sepsis o septicemia. Si un paciente tiene presencia de bacterias en la sangre, una infección diseminada por la arteria hepática, puede llegar al hígado, aunque acuérdense que solamente aporta el 25% del volumen de sangre. No se confundan. Una cosa es el volumen y otra cosa es la fracción de oxígeno. Le aporta al hígado el 75% de volumen y la arteria hepática el 25%, pero ambas aportan igual cantidad de oxígeno. Es decir, que le aporta el 50% de volumen de oxígeno porque es sangre venosa que viene de los intestinos y la arteria hepática, aunque aporta solamente el 25% de volumen, le va a aportar el 50% de oxígeno restante al hígado. ¿Oyeron? Entonces, con respecto a la anatomía patológica y la microbiología, casi todos los accesos hepáticos afectan al lóbulo derecho del hígado. ¿Por qué? Porque primero que todo tiene mucho más masa hepática, tiene mucho más volumen, es mucho más grande que el lóbulo hepático izquierdo y la circulación es mayor en él. Entonces, al ser mayor la circulación en él, se van a presentar mucho más los accesos hepáticos. Casi la mitad de los accesos hepáticos tiene un carácter solitario, tamaño de 1 milímetro hasta 3-4 centímetros, y el aspecto puede ser multicavitado o unicavitado. Es muy difícil encontrar múltiples focos de accesos hepáticos. La mayoría son un solo foco de acceso. Se organiza en uno solo. Pero lo que no quiere decir es que no se vaya a presentar la multifocalidad. Sí se puede presentar. Los accesos de la pieloflebitis o de la colangitis tienden a ser polimicrobianos. Los microorganismos anaerobios contribuyen del 40 al 60% de las ocasiones. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente que vamos a encontrar en estos accesos? La Escherichia coli. Y la segunda es la Klebsiella pneumoniae. ¿Por qué la Escherichia coli? Por lo mismo que estábamos hablando, porque viene de la pieloflebitis. Viene de una diseminación desde el punto de vista gastrointestinal y esta es la bacteria gastrointestinal por excelencia. Características clínicas, ahí es donde vamos. Por eso es que está dentro de los diagnósticos diferenciales de las otras patologías hepatobiliares. Fiebre, ictericia y dolor. Fiebre, ictericia y dolor abdominal, ¿qué es? La triada de Charcot, ¿cierto? Y eso es en colangitis. Pero puede que un paciente no esté en franca colangitis, sino que lo que tenga es un acceso hepático. Por eso aquí la ecografía y el ojo radiológico de nuestro especialista en imágenes va a ser fundamental para el direccionamiento de esta patología y darle el tratamiento que merece. ¿Listo? Muchos de los síntomas como el malestar y los vómitos son de tipo constitucional. Lo pueden dar diferentes tipos de patología y eso no nos hace el diagnóstico de acceso hepático. La afectación diafragmática puede producir síntomas de tos o disnea. Por supuesto, porque como se estimula el diafragma, las fibras nerviosas del frénico van a estar completamente comprometidas
por este proceso infeccioso y se pueden manifestar esos síntomas respiratorios sin que exista un foco infeccioso pulmonar establecido. Miren esto, del 70 al 90% de los pacientes muestra leucocitosis y con frecuencia se observa anemia. La fosfatasa alcalina se eleva discretamente en un 80% de los casos, mientras que la bilirrubina total lo hace en un 20 o un 50%. Las transaminasas aumentan discretamente en un 60% de las ocasiones. ¿Qué me lleva a mí a concluir todo esto? Que la leucocitosis es el único signo, el único hallazgo en examen de laboratorio que es altamente sugestivo de acceso hepático, pero que ninguno de los otros es completamente sensible. Ninguno de los otros. Porque la elevación de la bilirrubina me la puede dar una patología obstructiva de la vía biliar. Las transaminasas me la pueden elevar que una hepatitis. Y en caso de la fosfatasa alcalina, los tumores. O sea, se elevan los marcadores, pero ninguno de ellos es completamente diagnóstico. El diagnóstico es por imagen. La ecografía suele revelar un área redondeada u oval, menos ecógena que el hígado circulante. Este es el acceso. Este es el acceso. El hígado es este, y aquí se ve completamente el acceso. Teniendo en cuenta la tomografía computarizada de alta calidad permite detectar accesos muy pequeños y con ella es más fácil identificar los accesos pequeños que sean múltiples, la multifocalidad. Tiene una sensibilidad del 95 al 100%. Entonces veamos cómo se ve aquí este acceso, esta zona accedada, esta colección hepática, casi llegando al segmento 6 por acá abajo. Listo, aquí se ve uno y se ven dos. ¿Cuál se utiliza de primera línea? La ecografía. El estudio del hígado en primera línea se utiliza con ecografía. ¿Que la tomografía es más sensible? Sí, la tomografía es más sensible, pero estamos sometiendo al paciente a irradiación. Y si podemos hacer el diagnóstico con la ecografía sin necesidad de irradiar al paciente, aunque sea más sensible, el gol estándar de diagnóstico va a ser la ecografía abdominal. El otro tipo de acceso que se va a presentar no es el acceso bacteriano, sino el acceso amebiano. ¿Producido por quién? Por la entomeba histolítica. Es muy frecuente en hombres hispanos entre los 20 y los 40 años con antecedentes de viaje a una región endémica, es decir, acá donde nosotros, que el agua no está bien tratada, que no hay buenas condiciones de salubridad. Está asociado al alcohol y la inmunodepresión. Tiene un fuerte nexo epidemiológico con estas dos situaciones. La relación del hombre con la mujer es 10:1. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? Aquí juega un papel importante la vía sexual. En el aspecto de los que tienen pues relaciones anales y no tienen protección. Y es mucho más frecuente también en el hombre porque, bueno, eso ya ha cambiado, pero el alcoholismo está más ligado al sexo masculino que al femenino. Eso ya, esa epidemiología va a cambiar pronto. Necrosis hepática por licuefacción, que produce una cavidad llena de sangre y tejido hepático licuado. Esta es la anatomía patológica que produce el acceso amebiano. Produce una necrosis hepática por licuefacción, que produce una cavidad llena de sangre y tejido hepático licuado. Entonces, cuando ustedes les pregunten en un examen, patología hepática que produce necrosis por licuefacción con hallazgos de cavidad llenas de sangre y tejido hepático licuado, no se les olvide que es el acceso hepático amebiano. ¿Listo? Entonces, vemos la diferencia claramente de este acceso de acá, que es un acceso menos hipodenso que se ve en el acceso hepático amebiano. ¿Por qué? Porque produce más necrosis, produce mucho más necrosis, es mucho más expansivo. Por eso, radiológicamente se puede distinguir un acceso amebiano de un acceso piógeno. ¿Listo? Tomografía computarizada de un acceso amebiano. La lesión es periférica y redonda. El ribete no se realiza, pero muestra edema periférico, que son las flechas negras. Mírenlo, este es el que se ve aquí, el edema periférico, porque la lesión es esta. Esto es solamente lesión infiltrativa. La lesión constituida es esta, ¿ya? Obsérvese propagación al espacio intercostal, es decir, la pared torácica de este paciente se encuentra comprometida ya por infiltración del acceso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El acceso hepático amebiano es más común entre la
entre la tercera y la quinta década de la vida. Ustedes dirán 20 y 40 años. No, doctor, es de la 20 es de la segunda a la cuarta. No. Primera década de la vida, de los 0 a los 10 años. Segunda década de la vida, de los 10 a los 20. Tercera década de la vida, de los 20 a los 30. Cuarta década de la vida, de los 30 a los 40. Quinta década de la vida, de los 40 a los 50. ¿Listo? Porque hay que contar los 10 años primero. Aquí es por encima de la sexta década de la vida. Relación hombre-mujer. Vemos que el acceso mediano está mucho más frecuentemente asociado a los hombres por los factores epidemiológicos. ¿Listo? Solitario en un 80% de los casos. El piógeno en un 50%. Fíjense que la multifocalidad es una característica más acentuada en los accesos piógenos que en los amebianos. Localización. Ambos, porque tienen la misma vía de diseminación, van a estar mucho más en el hígado derecho. ¿Viaja a regiones endémicas? Sí, porque es muy frecuente de acuerdo a la salubridad de la zona donde se encuentra el paciente. Diabetes es más frecuente en los accesos piógenos. ¿Por qué? Porque los diabéticos tienden a hacer más resistencia a la insulina y si hay resistencia a la insulina se ve favorecido el crecimiento de bacterias de bacterias de tipo anaerobio. Consumo de alcohol frecuente, ictericia poco frecuente, elevación de la bilirrubina. Todos estos síntomas realmente son completamente inespecíficos. Aquí lo que importa es la parte radiológica. Tratamiento. Bueno, ¿cómo tratamos estos accesos? Estas son las guías. Esto fue sacado de Saviston, pero estas son las guías de López. Estas son de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las enfermedades infecciosas. Entonces, miren, el acceso hepático único normalmente es de etiología bacteriana. Ante sospecha de origen amebiano, ¿cómo vamos a usarlo? Primera opción, metronidazol, 500 miligramos intravenoso o por vía oral cada 8 horas de 10 a 14 días, con control radiológico posterior a los 14 días para ver cómo le fue a este paciente. Otras opciones, si no hay metronidazol, utilizamos la nitazosanida, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, pero por 10 días. Si se sospecha otro origen, podemos usar la combinación de metronidazol junto con ceftriaxona por 4 a 6 semanas. Es una terapia antibiótica prolongada. ¿Por qué? Porque esto es la segunda opción cuando este tratamiento falló, es decir, que el acceso no mejoró y el paciente sigue con sintomatología después de los 14 días. Accesos múltiples normalmente son de etiología bacteriana, generalmente. Primera opción, cuando ya son accesos múltiples, nos vamos con piperacilina, tazobactam cada 8 horas o ampicilina subbactam 3 gramos IV cada 6 por 4 a 6 semanas. No les aconsejo la ampicilina subbactam, ya es un antibiótico que tiene mucha resistencia, a pesar de que tenga un mecanismo de resistencia para evitar la resistencia bacteriana. Otras opciones tienen el ertapenem, la tigecyclina. También cuando se sospecha pseudomonas, se debe usar el imipenem o el meropenem. Ya nos metemos con los carbapenémicos. 1 gramo IV cada 8 horas. Ustedes dirán, doctor, pero ¿cuándo sabemos cada uno? A estos pacientes siempre hay que hacerle hemocultivo, pero no esperar el resultado del hemocultivo para empezar la terapia antibiótica. Se tienen que cultivar previamente, sí, pero no esperar el resultado del hemocultivo para comenzarle el tratamiento. En los pacientes que hacen alergia a los betalactámicos, a todos estos que aparecen aquí, hablando de piperacilina, tazobactam, de ampicilina, los carbapenémicos también hacen reacción cruzada al anillo betalactámico, utilizamos ciprofloxacina, ya, con metronidazol por 4 a 6 semanas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo hacemos el drenaje quirúrgico de un paciente con acceso hepático? ¿O cuándo se puede llevar a un paciente a cirugía? Lo ideal es que todo paciente con un acceso hepático se intente el drenaje por vía percutánea. No hay necesidad de cirugía. Si yo llego a drenarlo, no se me va a contaminar la cavidad peritoneal y no me puede pasar una peritonitis después de tener un acceso contenido. Todos los accesos mayores de 5 centímetros deben ser llevados a drenaje. Todos los accesos mayores de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si son menores de 5 centímetros, podemos darle tratamiento a estos pacientes y control radiológico a ver si el acceso pudo haber resuelto con la antibiótico terapia. Pero un acceso de 5 centímetros no creo
que vaya a resolver si no se le realiza un drenaje. ¿Listo? El otro tema que vamos a hablar es el famoso quiste hidatídico. Ustedes van a ver muchas veces que los radiólogos van a reportarles eso y no van a saber qué hacer porque es muy infrecuente. Pero para los que tenemos perros y nos gustan los animales, debemos saber que es una entidad muy frecuente y que la transmiten ellos, ¿ya? En su intestino delgado, por eso los perritos no se pueden besar. Hay 3 especies de equinococos causantes de hidatidosis, pero el granulosus, no se les olvide nunca, es el más común. Si les preguntan cuál es el agente causal más frecuente del quiste hidatídico, tienen que decir que es el Echinococcus granulosus, es el más frecuente. El perro es el huésped definitivo, el ganado bovino es el segundo, pero el huésped fundamental es el perro. ¿Cuándo se va a manifestar la enfermedad? 3 semanas después de la infección aparece un quiste hidatídico visible que crece en forma lenta y esférica. 3/4 se localizan en el lado derecho del hígado y son solitarios generalmente. Los síntomas iniciales más ácidos comprenden el dolor abdominal, la dispepsia y los vómitos. El síntoma más frecuente es la hepatomegalia. ¿Qué les lleva a concluir esto, doctores? El quiste hidatídico no produce una sintomatología clásica como la produce una colecistitis, como la produce de pronto una ictericia obstructiva por una coledocolitiasis. Estos pacientes lo que van a presentar son síntomas vagos, dispepsia, que les cae mal la comida, que pasan con gases, de pronto que el dolorcito, que la molestia. Y al examen físico no van a encontrar nada porque es muy difícil encontrar una masa palpable quística en el parénquima hepático. El diagnóstico, netamente por ecografía, se realiza por ecografía. La rotura libre se sigue de una equinosis diseminada o una reacción anafiláctica potencialmente mortal. Ahí es donde está el problema, que se rompa el quiste. Si el quiste se rompe, puede causar ¿qué? Una reacción anafiláctica con shock y ser mortal. Por eso estos quistes, cuando están muy pequeños, lo recomendable es que sean drenados bajo visión ecográfica mínimamente invasiva. ¿Listo? Otra cosa que puede pasar es que se produzca una sobreinfección bacteriana. Ejemplo, salado del paciente que tiene un quiste hidatídico, pero al mismo tiempo le da una colecistitis. Se inflamó la vesícula, hubo otra replicación bacteriana del Helicobacter pylori hacia el quiste hidatídico y se va a manifestar ese quiste como si fuese un absceso piógeno, porque la bacteria va a crecer donde se encuentra el quiste y formar el absceso. Tratamiento. El tratamiento de los quistes hidatídicos fundamentalmente es quirúrgico, se trata de sacar en bloque, ¿ya? Y que no se abra para evitar la anafilaxia, ¿ya? Las técnicas quirúrgicas radicales como la resección y conservadoras como el drenaje y la evacuación permiten controlar el proceso con la misma eficacia. Es decir, yo no necesito ser full invasivo tratando de ¿qué? De hacer una resección en cuño bloque porque el hígado sangra mucho y puedo llevarme un conducto biliar principal, sino que con la agujita voy y lo dreno, ¿ya? PAIR, aspiración percutánea y la inyección de preparados escolecidas con buenos resultados. Eso es una técnica que se viene utilizando. Aquí en Montería no la hacemos, no se hace, porque son sustancias especiales que no han llegado al mercado acá. Pero lo que se hace es inyectar una sustancia para que produzca la muerte de ¿qué? De los microorganismos que se encuentran dentro del quiste y posteriormente realizarle el drenaje. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace la profilaxis? ¿Con albendazol o mebendazol? Parece mentira o tan fácil, pero son full eficaces para el tratamiento de ¿qué? Del quiste en su etapa inicial. Aunque la desaparición de los quistes solo se da en un porcentaje muy barato, muy pequeño. Es decir, el tratamiento puede, como no puede servir, en un 50%. Se va a encontrar con esta señorita, colecistitis aguda alitiásica. La principal causa de colecistitis aguda son los cálculos. ¿Por qué? Porque los cálculos vienen, como les debió decir el doctor Oddo-Goitia, tapan la salida de la bilis por el conducto cístico, la vesícula se inflama y produce el dolor, porque no puede vaciarse. Pero también puede darse una colecistitis en el marco de la ausencia de cálculos, como se ve aquí. Esto es una vesícula distendida, con contenido homogéneo en su interior, sin presencia de litos, pero que tiene sus paredes engrosadas. Mírenla, unas paredes grandísimas. Entonces, ¿cuáles son los factores que me pueden llevar a mí, a estos pacientes? Un estrés crónico, como las quemaduras,
pacientes que estén con edad avanzada, enfermedad del estado crítico, traumatismos, uso prolongado de nutrición parenteral total, diabetes e inmunosupresión. ¿Por qué el paciente en estado crítico? Porque el paciente en estado crítico está recibiendo vasoactivos. ¿Qué hacen los vasoactivos? Tratar de subir la presión. Pero en el afán de subir la presión, ¿cuál es el efecto contrario que producen? Vasoconstricción periférica. Entonces, si hay una vasoconstricción periférica, no va a llegar la irrigación a los tejidos distales. De pronto sí a los grandes órganos, pero no a los distales. Entonces, ¿quién empieza a sufrir? Primero que todo, los dedos. Ven personas que se les ponen los dedos negros en la UCI cuando tienen mucho tiempo con vasoactivo. La vesícula, porque la microvasculatura se comprime tanto que no llega el intercambio gaseoso. La diabetes es un estado que inmunosupresor, pero que también tiene afectaciones desde el punto de vista de la microvasculatura. Por eso es que los diabéticos tienen que tener mucho cuidado y no puyarse los pies, porque eso los puede llevar a una úlcera y después a una amputación, porque no tienen buena circulación. Igual pasa aquí. Llegan y hacen colecistitis de tipo enfisematosa. Más fulminante que el de la colecistitis litiásica y puede progresar a gangrena y perforación de la vesícula biliar. Tiene una evolución mucho más tórpida, mucho más agresiva que la colecistitis aguda litiásica. ¿Por qué? Porque en la colecistitis aguda litiásica simplemente hay un aumento de la presión que no permite la irrigación de la pared. Pero es que acá no hay un aumento de la presión por un edema, porque a lo que el paciente pueda vaciar la vesícula, el cálculo se mueve, se va a acabar el problema. Pero acá no, acá el problema es la vasculatura que está afectada. Entonces avanza rápidamente y como se gangrena, porque no le está llegando el oxígeno, puede llegar a la perforación, al vilio peritoneo, colonización bacteriana, peritonitis, etcétera, etcétera. Fiebre, anorexia y dolor en cuadrante superior derecho, como si fuese una colecistitis normal, se va a manifestar clínicamente. Dada la considerable inflamación y el riesgo elevado de gangrena de la vesícula biliar, en general se prefiere una técnica abierta para operarla. Hoy por hoy el gold estándar de tratamiento quirúrgico para la colecistitis aguda es la colecistectomía laparoscópica. Pero en estos pacientes, sabiendo que todo está pegado, que está infartado, yo puedo comenzar por laparoscopia, pero si yo veo que no avanzo, tengo que abrir porque la vía de elección es la técnica abierta. Colangitis necrosante primaria. Esto es un trastorno idiopático, o sea, no hay una causa como tal que lo produzca. ¿Qué pasa con esto? Con esta colangitis esclerosante. Se va formando una fibrosis dentro del tracto biliar que va a causar, ¿qué? Estenosis. O sea, se inflama la vía biliar, el árbol biliar propiamente dicho, y comienza un proceso cicatrizal dentro del mismo coledo que no permite el paso de la bilis, ¿ya? ¿Qué va a llevar a esto? Si no pasa la bilis, va a llevar una colestasis, aumento de la ictericia, aumento de las bilirrubinas, obviamente. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Son más propensos a la colangitis supurativa. ¿Listo? Este diagnóstico solamente puede hacerse por patología y más que todo es post-mortem. Más que todo es por post-mortem. Y se va a encontrar inflamación y fibrosis. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes cuando se logra hacer el diagnóstico tal vez por una CEPRE que se tome una biopsia? Es netamente ¿con qué? Con esteroides sistémicos. ¿Listo? ¿Cómo se va a manifestar esto en los pacientes? Con fatiga, prurito, ictericia y un descubrimiento tardío. Como les dije, los síntomas aquí son inespecíficos. Estas son las patologías diferenciales. Ustedes primero tienen que pensar en colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, y cuando descartan esos diagnósticos que vienen a pensar en todo esto que yo les estoy dando hoy. En la CEPRE se van a observar dilataciones y los estrechamientos multifocales, como se ven aquí. La formación de estenosis secuencial, la dilatación proximal y la formación de estenosis más proximal crea un patrón descrito como arrociado o de cadena de lagos, que es este que está acá. Mírenlo. Es este que se ve aquí. Se produce fibrosis periportal que progresa a necrosis en puente y en última instancia a cirrosis biliar. Por supuesto, porque si el hígado está sufriendo desde el punto de vista de la irrigación y fuera de eso no puede expulsar la bilis que produce porque está en un patrón colestásico,
eso termina llevándolo a una cirrosis. ¿Y cuál es el problema de esta fibrosis dentro de la vía biliar? Esto que se ve aquí así maluco, sea que esto termine en un cáncer, que eso es el llamado colangiocarcinoma. Muchos escucharán por ahí, no, que el tumor de Klatskin es un colangiocarcinoma, sí, pero el tumor de Klatskin, mira donde les voy a señalar con la fecha, es un tumor que se da justamente aquí, en la confluencia de los conductos hepáticos izquierdo, perdón, derecho e izquierdo. Aquí es donde aparece el tumor de Klatskin. De aquí para abajo se llama colangiocarcinoma, pero si es en la unión de los hepáticos comunes, se llama tumor de Klatskin. Y eso lo veremos en la clase de oncología. Entonces, el tratamiento, o sea, no existe una pauta médica específica para el tratamiento de la colangitis esclerosante primaria. Han habido muchísimos ensayos. Aquí, por ejemplo, se hace dilataciones neumáticas con balón, se hace una CEPRE. La CEPRE es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Para los que no sepan de pronto qué es una CEPRE, es una endoscopia un poquito más avanzada que llega hasta el duodeno, donde está la papila de Vater, abre esa papila con algo que se llama papilotomo de punta, crea un paso más grande. Mire, aquí está la papila. Por aquí se instrumenta y se pasa un catéter con balón. ¿Qué hace uno? Llega hasta la parte más arriba, allá en la confluencia de los hepáticos, allá infla el baloncito a una presión que eso ya está establecido y comienza a bajarlo. ¿Qué trata de hacer uno con eso? Traerse toda la fibrosis con el balón y dejar una vía permeable. Muchas veces va a tocar dejar un stent. ¿Qué es un stent? Un stent es un tutor o un pitillo que me permita a mí mantener la vía biliar permeable. ¿Por qué? Porque si esta estenótica, porque está muy cerrada, si yo le meto un pitillo por dentro, ¿qué hace el pitillo? Me pasa la bilis por medio de él. Pero si no hay nada, eso está compacto, está cerrado, y el paciente va a hacer ictericia y va a hacer posteriormente una colangitis. Bueno, jóvenes, eso era lo que quería traerles el día de hoy sobre patología biliar no litiásica. No sé si tengan alguna pregunta.